Bueno, María Isabel, gracias por recibirnos, bueno, aquí en tu domicilio, disfrutando, y también gracias por el café, ¿eh? En estos días, justamente, en estos días fresquitos, nublados, tenemos que hablar de la institución. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué tal, Franco? Buen día, bienvenido a mi casa y bueno, eh, sí, un gusto también poder comunicarme y comunicar a la comunidad todas las actividades que está haciendo la Asociación Suiza Interlaken. Que en este caso, bueno, vamos a ir cronológicamente porque hay cositas Sí. nuevas, cosas que se van a ir Ujú. sumando, pero bueno, hablar en una primera oportunidad como lo venimos haciendo con las instituciones, porque ustedes semanas atrás estuvieron realizando la asamblea que es, como siempre, por estatuto y que la institución lo debe realizar, y lo pudieron realizar con total normalidad. Con total normalidad se desarrolló el 28 de abril en nuestra institución y bueno, como siempre, creo que todos los años te estoy diciendo lo mismo, llegamos a cubrir todos los cargos, incluso se han incorporado gente nueva, porque bueno, es lógico, ¿no? El recambio que se tienen que dar en las instituciones y sobre todo en las comisiones para que siga esto marchando de manera, digamos, original, porque al incorporar gente nueva, siempre hay nuevas ideas, hay nuevos proyectos y eso enriquece las instituciones, nos permite que nos cerremos, ¿no? Ujú. En un grupo de personas. Y bueno, ya estamos próximos ya a alargar con el segundo certamen literario, que el año pasado se llamó Mi abuelo y yo, este año se llama Historias de abuelo o Mi abuelo y yo, como ¿Cómo quiera quieren la llamar? gente. Preguntarte cómo han vivido ustedes la primera experiencia de un certamen, cómo lo han tomado, qué balance hacen de este primer certamen, que bueno, vimos por supuesto las entregas que realizaron en la Feria Cultural y Gastronómica, pero cómo lo vieron ustedes como institución. Mira, fue un desafío, Franco. ¿Por qué? Nosotros era algo que no pensábamos por ahí que la gente se iba a interesar de esa manera. Nosotros apuntamos quizás a los niños con los abuelos, que siempre es más atractivo, que Sí, un niño le gusta conocer un poco la historia de su abuelo o de su papá. Y bueno, tuvimos muy buena repercusión con 13 trabajos, incluso que no estaban dentro de, eh, programados dentro del primer certamen. Hay también genealogías que nos han llegado y eso creo que es muy interesante porque hace que la gente quiera manifestar qué es lo que hicieron sus abuelos. Eh, en un tono de agradecimiento, ujú, ¿no? Porque si hoy tenemos, como lo dije muchas veces, si hoy tenemos la localidad que tenemos, el pueblo que tenemos, es porque nuestros antepasados, nuestros abuelos, tus abuelos, Franco, han trabajado en este pueblo como obrero, como panadero, como zapatero, como emprendedor, como sí, agropecuario y han construido esta localidad. Y yo, la verdad, que leyendo algunas de las historias, no las hicimos públicas a todas, porque la finalidad es editar un libro, ¿no? Pero están todas prolijamente guardadas en un pendrive y bueno, las instituciones que adhieren también conocen todos sí, estos sí. trabajos y creo que lo fundamental de esto ha sido eso, ¿no? Rescatar esas historias que queden plasmadas en un archivo por ahora. Y también otro hecho que no pensamos que iba a tener trascendencia era cuando invitamos al círculo ítalo-argentino, italiano de aquí de Fran, y invitamos a la biblioteca a sumarse, no han puesto ningún obstáculo, al contrario, les gustó la idea y nosotros fuimos, creo, ¿no? Lo suficientemente abiertos para decir, bueno, ¿qué les parece? Con mucha precaución antes de anunciarlo, eh, lo consultamos, incluso hubo licenciados en literatura de Sí. parte de la biblioteca que nos han asesorado cómo armar las bases del concurso y bueno, las correcciones que corresponden hacer, ¿no? Ujú. Así que te digo que como experiencia fue magnífico. La noche que se entregaron los diplomas recordatorios en la feria gastronómica celebrada en marzo último, hablando con el público en general,
he hablado con gente que en mi vida había hablado y nos felicitaban a las tres instituciones de cómo habíamos logrado reunir Abordar todo esto. y, claro, aunar en un certamen y coincidir, ¿no?, con los criterios también. Ajá. Eso me parece maravilloso. Este año, bueno, ya esa noche decidimos hacer el segundo certamen. No, sin ningún tipo de duda Sí, en eso, ¿eh? Exactamente, decidimos abrirlo ya, nos reunimos con la gente de cultura de la comuna, ellos van a promocionarlo de manera para todo el pueblo, Sí, tanto en la Escuela de Arte y Oficio como en la parte cultural. También hubo gestiones hechas con la escuela primaria, donde se presentó el certamen para que lo logren hacer algún grado. Generalmente tercer grado es el que hace la investigación o cómo se constituyó la localidad y cómo fue el desarrollo también o la fundación de la provincia de Santa Fe. Creo que estaría dentro de este tema, que eso va a ser muy importante. sí. Nosotros ya llevamos las bases a la escuela primaria y bueno, estamos esperando nomás una reunión para ver cómo lo podríamos llegar a implementar. Pero eso está súper interesante. La biblioteca, por su lado, va a hacer su difusión a través de las redes. El Círculo Italiano va a trabajar con los talleres de memoria que tiene Acadis o que tienen los otros grupos también dentro de la comuna, ¿no? De la comuna. Ellos presentaron la idea de recopilar recetas italianas. Eso es fantástico. Me parece que el de este año va a ser muy rico porque va a tener de todo tipo de historias y lo que nos gusta de esto es que van a ser historias de Fran, con gente que ha vivido en Fran, con gente que nació, se desarrolló y falleció en Fran. Creo que es un homenaje para todos ellos. Bueno, lo charlábamos también con Isidora en la semana y en este caso nos mencionaba justamente volver a revalorizar la historia de nuestros inmigrantes, pero también de la gente que pisó el suelo franquino, que vivió dentro del suelo franquino y o que vive también, porque acá hay muchas historias vivas que también, gracias a Dios, siguen siendo muy ricas y que, bueno, uno cuando las aprovecha a charlar, que me imagino que también les pasa a ustedes, porque en ese sentido tratan de buscar y sacarle todo el jugo a la historia. Sí, tal cual. Justamente nosotros vimos el año pasado este tipo de certamen cuando veíamos que institucionalmente en la localidad había una empresa que cumplía 100 años, un club que tiene más de 100 años. Sí. Entonces, todo esto, digo así de ejemplo, puede haber un montón más, seguro. ¿No? Veíamos que esto por ahí son historias dispersas y creo que este certamen justamente está apuntando a unir todo en un solo libro y, ¿por qué no?, a través de ese libro construir la historia de nuestro pueblo. Estamos abiertos a que también envíen diferentes historias. Por ahí hay gente que nació en Fran y que está viviendo en Santa Fe o en Buenos Aires y quiere escribir. Está abierto para todos ellos. ¿Por qué? Porque justamente también hace a la historia del pueblo, ¿sí? Porque hay gente que nació en Fran y está insertada en otra parte del mundo. Seguro, del mundo. Muy del bien. mundo, sí. y tienen ese recuerdo porque cada uno tiene en su corazón su lugar de nacimiento, seguro. Es obvio, es así. Y nuestro querido pueblo de Fran, como dice la canción de Fran, creo que ese querido pueblo de Fran lo llevamos todo en nuestro corazón. Bueno, y en este caso con respecto a la estructura de este libro, ustedes esperan a que finalice, por ejemplo, este segundo certamen para poder ya volcar todo en un libro o esperar a otro certamen, o cómo lo piensan manejar, porque bueno, se trata de un trabajo minucioso. Sí, muy minucioso. Bueno, gracias a Dios hay gente que se dedica a organizar un libro. Vamos a tener, en este caso, al tener temas tan diversos, sí. Porque si tenemos recetas, tenemos árboles genealógicos, tenemos fotografías antiguas, tenemos la historia de un abuelo que vino de Italia y
bueno, obviamente llegó de pequeño, vivió en el campo, con una historia muy rica. ¿Por qué? Porque en ese campo le tocó trabajar, cultivar la tierra, luego cuando creció le tocó educar a sus hijos, todo en ese campo, y hoy esos hijos o esos nietos tienen los valores que le trajo ese abuelo. Entonces, esas historias son narraciones. Tenemos que hacerlo sectorizado el libro, creo, ¿no? Sí. Y también si hay escritores que son niños, porque también está abierto para que un niño escriba, va a haber una parte donde los niños van a tener sus historias, de lo que le contó el vecino, el abuelo, el tío, de quien fuera. Puede ser también la historia de alguien que creó un avión o un auto, no sé, no se me ocurre. Hay infinidad de historias que es muy lindo, creo, recopilar y bueno, después plasmarlo dentro de un libro. Cuando estén todas las historias ya te voy a comentar, porque seguro, falta todo este año. Ni hablar, falta un montón. Y después, bueno, vamos a ver con la gente que edita, obviamente, el material por todo el tema de lo que es encuadernación, de lo que es fotografía, y por qué no armar como una especie también de audiovisual que quede para la comuna, esto, ¿no? Para la parte cultural del pueblo. Bueno, la rica historia que va a estar plasmada también en otro libro. Eso también es importantísimo tenerlo siempre en cuenta también. Bases y condiciones, en ese caso, ¿ustedes cómo lo van a dividir? Bueno, te leo un poquitito. El género del segundo certamen literario es narrativa o poesía. El premio es un diploma recordatorio que se va a entregar en el año 27 en la próxima feria gastronómica. Eso yo creo que ya está institucionalizado. La entidad que convoca en este caso sería la Asociación Suiza Interlaken, que es de aquí de Fran, y las entidades que colaboran son la Asociación Círculo Italiano Argentino de Fran y la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Bien. La apertura de este certamen es justamente el 15 de junio, la semana próxima, que es el Día del Libro. Exactamente. Y la fecha de cierre es el 31 de diciembre de este año. Las bases se detallan a continuación. Yo no voy a leer todo porque eso lo vas a hacer vos seguramente, y si no, también lo pueden consultar en las instituciones. En las instituciones o en las redes. Bien. Porque van a estar publicadas. Los temas serán Mi abuelo y yo o Historias de abuelo, con el nombre, como el nombre lo sugiere. Se trata de resaltar la experiencia emocional entre dos generaciones, más allá de que exista o no un vínculo biológico alguno. Bien. De ponderar el lugar que tiene un abuelo o un amigo adulto en la vida en este vínculo. De conocer las raíces genealógicas, las historias pasadas, el origen, la nacionalidad, las experiencias acumuladas, trabajos, logros o desventuras, viajes, recetas de comidas típicas, recuerdos, fotos que un niño o joven desea indagar en los abuelos. La segunda categoría, podríamos decir así, sería, pueden participar en dos categorías: narrativa, que es cuento o relato, y poesía, que es libre o con métrica. Se podrá presentar hasta un trabajo por cada categoría. Los trabajos deberán ser inéditos, no haber sido publicados ni haber participado en otros certámenes y escritos en español. Claro, no sirve que alguien copie de un libro una historia, sí. Eso no. Vamos a tratar de que sea algo muy autóctono de la localidad. Me parece que es lo lógico. Se puede presentar un trabajo por cada categoría y bueno, está segmentado por edades de 8 a 10 años, de 11 a 13 años, de 14 a 16 años cumplidos, y después hay otro segmento que es el de mayores, que es más de 16 años. Que ahí estaría involucrada yo, por ejemplo. O yo. No voy a escribir. O vos, Franco, que vos, Franco, sí podés escribir. No voy a escribir porque, obviamente, por razones éticas, como somos las entidades que convocamos, sí, no podemos presentar. El cuarto es la forma de envío. Va a ser, las obras serán enviadas únicamente en archivo Word al correo electrónico de la Asociación Suiza,
elegimos un solo correo para que no se disperse, ¿no? Y que no quede ninguno sin Seguro. publicar. Es asociacionsuizainterlaken@hotmail.com. A partir del 15 de junio, Día Nacional del Libro, y se cerrará el 31 de diciembre de este año a las 24 horas. Bien. A todas las obras recibidas se les acusará el recibo de que han sido recibidas. Se deben enviar a este solo mail en archivos adjuntos separados las obras, por un lado, y los datos del autor de la forma que se describe a continuación. Los trabajos se realizarán en formato documento Microsoft Word, en hoja A4, en letra Arial 14, espaciado sencillo, margen normal, y se firmarán con seudónimo. Deben enviarse archivos separados, uno para las obras, con el agregado de fotos y otros datos. Y se pueden incorporar plantillas con genealogías de apellidos y dibujos. En el caso de envío de recetas, claro, es lindo también que envían la foto, ¿no? De la comida. Las narrativas no podrán excederse de 2 carillas y los poemas no deberán superar los 20 versos. La obra y los datos del autor deben enviarse en archivos separados adjuntos al cuerpo del mismo mail. En el caso de que un participante presente un trabajo por cada género literario, una narrativa y una poesía, debe hacerlo en archivos separados. En tal caso se adjuntarán 3 archivos, 2 correspondientes a los trabajos y 1 correspondiente a los datos del autor. El archivo deberá contener los siguientes datos: seudónimo, nombre y apellido, dirección postal, lugar, fecha y lugar de nacimiento, número de documento, teléfono y correo electrónico. Y también los nombres de los archivos son, por ejemplo, narrativa, 1 sería el seudónimo Amanecer. Ejemplo 2, que es poesía, Mayor Gepetto, el seudónimo, ¿no? Y nombre de los archivos, de los datos segmento seudónimo, Amanecer y Gepetto. Esto es todo bajo la dirección de la licenciada en literatura, por eso me sonrío porque, bueno, por ahí nosotros que no estamos metidos en la literatura no conocemos mucho de esto. Pero bueno, ante cualquier duda lo consultan con algún miembro de las comisiones, consultan en biblioteca o en la institución suiza en secretaría o con el secretario del presidente del Círculo Italiano también, no van a tener ningún problema. No va a ser desechada ninguna historia, ninguna. Ya en el primer certamen no se desechó nada. Así está todo archivado. Está todo archivado. Hay una historia muy linda en el primer certamen de cómo funcionó, cómo se creó la primera usina en Francia. Esa historia es magnífica, es muy, muy linda. Creo que hace a la riqueza del pueblo. Y seguro. Así como te decía antes, cuál fue la primer zapatería de Fran, cuál fue la primer verdulería, o no sé, se me ocurre un montón de cosas que podemos llegar a ver, a conocer, ¿no? También hay, si bien lo tiene guardado el templo parroquial, pero hay historias muy lindas con el antiguo edificio de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. ¿Por qué no algún abuelito que haya conocido la anterior iglesia que haga un relato de cómo fue, de cómo eran las misas, de la gente, cómo iba vestida? Porque también es lindo conocer esas cosas, porque las sabemos por ahí, por lógica, pero no sabemos la esencia, no conocemos la esencia. Así que invitamos a todos los que tengan fotos antiguas, los que tengan libros antiguos, que quieren decir, tengo un libro que relata esto, también es una narración muy interesante. Bueno, a tener en cuenta desde el próximo lunes, consultar también bases y condiciones, también, para volver a reiterarlo, con las instituciones organizadoras, y bueno, a estar atentos porque bueno, después de a poquito se van a ir conociendo más detalles, pero hasta el 31 de diciembre, así que tienen de lo que resta la mitad del año
nadie para puede decir trabajar. que no lo sabe. Seguro. Y nosotros vamos a estar acompañando, bueno, por supuesto, siempre con los anuncios y con las La invitaciones publicidad. para que lo puedan hacer. Muchos Excelente. necesitan hasta 6 meses para escribir, Sí, otros necesitan hasta 2 semanas. sí, Es así. porque si tenés algo en mente lo haces, es cierto. Les quiero remarcar, para ir cerrando con el tema del certamen, que nosotros tuvimos un jurado excelente en el primer certamen, con una muy buena predisposición, todo ad honore, que también eso quiero aclarar, porque bueno, lo hacen por las instituciones Bien. que se han puesto al frente de esto. Y bueno, hemos tenido jurado muy calificado con ex profesores, autores de libros, y ya cada institución puso dos miembros. O sea, el jurado estaba constituido por 6 miembros. Entonces, cada institución puso 2 miembros. ¿Mm? Y este año va a ser lo mismo. ¿Mm? Por ahí pueden llegar a ser 3. Si son muchos los trabajos, para que tengan más tiempo, porque, bueno, ellos al cerrar en diciembre, se los convoca en enero y tienen 2 meses 2 meses. es muy poco para el jurado para tratar de evaluar, y ellos se reúnen también, hacen sus grupos a través del Zoom y van debatiendo cuál puede ser poesía, cuál no, por qué sí. Bueno, me parece que es muy arduo el trabajo que tienen y bueno, muy loable lo que hacen también en favor del pueblo.